Levanta la mirada. Contempla el mundo no como es, sino como podría ser. Amplía tu visión de lo que es capaz el ser humano. En nuestro estado más saludable, podemos ver más allá del no puedo. Saltar las barreras que te impiden alcanzar una vida plena. Podemos llevar a cabo increíbles proezas llenas de vitalidad, viviendo no solo más tiempo, sino mejor, con la mente, con el cuerpo y en armonía con los demás. Podemos llegar a ser una versión óptima de nosotros mismos, sin límites, sin nada que nos detenga. En nuestro estado más saludable, podemos aplicar esta visión. Podemos convertir una posibilidad en realidad para todos nosotros, todo ser humano, en cualquier lugar, en todos los aspectos y fases de la vida. Abbott lleva mucho tiempo en el sector salud. Creamos más posibilidades para más personas gracias al poder de la salud. Pero este negocio no consiste en reflexionar sobre los logros pasados. Consiste en no dejar de perseguir nuevos logros. En nuestro estado más saludable, podemos descubrir todo lo que ofrece la vida. La vida al máximo. Muy buenas noches. Mi nombre es Marcela Pérez, yo soy directora médica para Laboratorios Abbott EPD en Colombia y en nombre de Laboratorios Abbott, de todo el equipo que hoy me acompaña, les queremos dar las gracias por ser parte del lanzamiento de nuestra comunidad ProBaby. Y hablo de comunidad, ya les voy a contar más adelante por qué comunidad ProBaby. Pero más allá de por qué comunidad ProBaby, ¿por qué surge esto? Nosotros sabemos que la reducción tanto de la morbilidad como de la mortalidad, tanto materna como perinatal, hace parte de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También sabemos con toda la certeza que el control prenatal es una estrategia que definitivamente es costo efectiva para lograr esta reducción. En Colombia nosotros tenemos coberturas de aseguramiento casi del 87%. Tenemos vinculación al programa de control prenatal de casi el 94% de nuestras gestantes. Pero a pesar de estas cifras, no hemos logrado esa reducción. Esto nos genera inquietud. ¿Qué está pasando si estas son las cifras? ¿Por qué no logramos la reducción? Y esta inquietud va de la mano de pensar qué está pasando con el control que nosotros estamos implementando. Y nos obliga a comprometernos con la integralidad del control prenatal, que es un eje central de ProBaby. La integralidad, esa gestión integral, no solo del control, sino de la suplementación. Se han mencionado muchos determinantes que llamamos barreras de acceso. Falta de apoyo familiar, falta de apoyo social, nivel socioeconómico bajo, nivel educativo bajo, en fin, acceso a los servicios de salud. Pero más allá de esto debemos tener un compromiso de nosotros por garantizar la integralidad, la periodicidad del control prenatal, el seguimiento de esas gestantes de alto riesgo y la educación. No solo la educación de nosotros, sino la educación de las gestantes, para que de verdad esto sea una garantía de éxito de la implementación de estos programas de promoción y prevención de la salud. Yo les mencionaba que era comunidad ProBaby. Entonces, comunidad ProBaby es porque consta de dos cosas importantes. Por un lado, es un programa académico que ya nos van a presentar y lo vamos a conocer, un programa académico bajo una modalidad 100% virtual que consta de 6 webinars y que obviamente tiene su aval o su certificación académica al finalizar. Pero además ponemos a su disposición una app gratuita, también se llama ProBaby, que va dirigida a nuestras pacientes, a enseñarlas a controlar, a aprender todo lo que implica la gestación, desde la concepción incluso hasta el periodo de lactancia. Yo les voy a mostrar un video acerca de lo que es ProBaby. Sabemos que hay algunas cosas que aún desconoces. ¿Será niño o será niña?
¿Qué nombre le vas a poner a tu futuro hijo? Y también muchas por aprender como la nutrición, los ejercicios y la preparación para el parto. Te presentamos ProBaby, una aplicación gratuita diseñada para convertirse en la compañía ideal de las mujeres que se convertirán en mamás. ProBaby es una aplicación que ayudará a recordar las citas médicas, llevar un control del peso y el crecimiento del bebé. También se encontrará información clave para el momento del parto, ejercicios, nutrición y lo que ocurre mes a mes en la barriguita de mamá. ProBaby también cuenta con 2 herramientas que serán las favoritas de las futuras mamitas. Una es Baby Shower, donde podrán crear una lista de lo que les gustaría recibir para su nuevo hijo. Y la otra es Antojitos, una sección que les permitirá hacer públicos esos caprichos tan particulares por medio de sus redes sociales. Estas y muchas otras funciones harán que ProBaby se convierta en el mejor aliado para las futuras mamitas de toda Colombia. Descárgala en tu smartphone y conócela. Sabemos que hay algunas cosas que aún desconoces. ¿Será niño? Creo que eso es una idea de lo que es ProBaby. En el transcurso de esta noche vamos a ampliar y vamos a desarrollar esto. Sin más, solamente darles la bienvenida a ProBaby, no solo dirigido para ustedes, profesionales de la salud, tanto de medicina como de enfermería, sino también para sus pacientes. Y esto tiene una razón de ser. Nosotros queremos, a través de estas acciones o de estos programas que organizamos, estar en el corazón de ustedes y de sus pacientes, como una compañía que soporta el ciclo de la vida. Dando inicio a nuestro programa académico, yo le voy a dar la bienvenida a la doctora Amparo Ramírez Corredor. La doctora Amparo es médica ginecobstetra de la Universidad Militar Nueva Granada. Es especialista en docencia universitaria y bioética, se encuentra vinculada tanto al sector público como privado y es referente del Grupo Materno-Perinatal de la Secretaría de Salud Distrital para el mejoramiento de la calidad de prestación de servicios de salud materno-perinatales. Ella nos va a acompañar a presentar generalidades del control prenatal. Bienvenida, doctora Amparo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y sobre todo agradezco a todos ustedes su presencia acá en este escenario, no solo en Bogotá, sino en los otros sitios donde estamos conectados, porque para mí es un tema muy importante hablar de control prenatal. Y es muy importante estar con ustedes, quienes son la puerta de entrada para todas nuestras gestantes y quienes las acompañan en todo ese proceso de su control prenatal para lograr los mejores resultados, tanto maternos y de su recién nacido. Entonces, para hablar de control prenatal es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el marco normativo. Y aquí va una de las primeras preguntas que les lanzo a ustedes. ¿Conocen la resolución 3280 de 2018? En esta resolución nos habla de los lineamientos técnicos y operativos que publica el Ministerio de Salud y que debemos dar cumplimiento en todo el territorio nacional y que hace referencia a las rutas integrales de atención materno-perinatal y la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, parte de esa resolución 3280 está la ruta integral de atención materno-perinatal y dentro de una de esas intervenciones muy importantes, después de la consulta preconcepcional, está el control prenatal. Entonces, tengamos en cuenta ese marco normativo porque a partir del 2 de febrero de este año es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hacemos en el día a día? Y es el control prenatal. ¿Y para qué es? Es un conjunto de atenciones. Pero no podemos ver el control prenatal como una consulta aislada, sino que debe ir de la mano de intervenciones que buscan ese bienestar, tanto para la madre, mejorar esa salud materna y en lo posible lograr los mejores resultados de ese feto y de ese recién nacido. El control prenatal, además de ser un momento donde logramos una muy buena relación médico-paciente, porque realmente nuestras gestantes, cuando son atendidas por un mismo grupo de profesionales, tienen una mejor adherencia al control prenatal, buscamos, además de ese bienestar de esas mujeres, identificar todos los factores de riesgos
relacionados con la gestación y además de la identificación, la atención oportuna y la intervención de esos riesgos que encontremos que se generaron antes de la gestación o durante la gestación. Y termina el control prenatal generando las mejores condiciones para un parto seguro. Entonces, es el acompañamiento que hacemos a esa mujer en gestación para lograr una adecuada salud materna y resultado de ese recién nacido. Entonces, ¿cuándo debería iniciar el control prenatal? El deber ser, y lo que nos dice la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, es que el control prenatal debe iniciar desde la consulta preconcepcional, que nuestras mujeres lleguen en las mejores condiciones a su embarazo. Pero si no logramos que nuestras mujeres asistan a la consulta preconcepcional, lo que pide el Ministerio de Salud y va a ser medido por indicadores es que el control prenatal inicie antes de la semana 10 de gestación. Y aquí es un trabajo muy importante, ustedes que son la puerta de entrada de nuestras mujeres al sistema, tanto en las consultas de promoción y prevención, las consultas resolutivas de medicina general, la consulta de urgencias o cualquier atención que tengamos en esa mujer fértil que podamos identificar cuando se presenta el embarazo y canalicemos oportunamente al control prenatal. Entonces, muy bien nos dice la resolución, antes de las 10 semanas de gestación, con el fin de lograr un muy buen resultado en la salud materna y de ese recién nacido. También el deber ser y lo que también nos gustaría a todos como mujeres, que el control prenatal lo hiciéramos en la IPS más cercana al sitio o donde vivimos o donde trabajamos. Ya sabemos que nuestras ciudades están atiborradas de tráfico, dificultades, entonces qué bueno poder garantizar que esa mujer no tenga barreras de acceso y pueda acceder al control prenatal y no solo a la consulta médica y de enfermería, sino a todas las intervenciones en el sitio más cercano de su residencia, de su sitio de trabajo o donde desempeña sus actividades en el día a día. Entonces va una de las primeras tareas que tenemos, inicio temprano y oportuno del control prenatal. Segunda tarea, ¿dónde? En la IPS primaria lo más cercano posible a su lugar de residencia o permanencia. Y esta es otra invitación, porque muchas de nuestras mujeres ingresan al control prenatal o se enteran que están embarazadas o porque tienen un retraso menstrual, hacen la prueba de embarazo y sale positiva. O tienen un retraso menstrual y van a los servicios de urgencias. Entonces, ¿qué tenemos que promover en estas mujeres para garantizar un acceso a su control prenatal oportuno? Garantizar que desde los servicios de urgencias o cuando hay una prueba de embarazo positiva, poder captar esas mujeres e inscribirlas al programa de control prenatal. Es el deber ser. ¿Qué otra cosa es importante en nuestras mujeres gestantes y que debemos canalizar a que continúen un control prenatal oportuno y pertinente? Es identificar a aquellas mujeres que no asisten a su control prenatal. Más adelante vamos a ver la frecuencia del control prenatal, o sea, cada cuánto debería hacerse, cada 4 semanas hasta la semana 36. ¿Qué hago si esta mujer, si esta gestante no asiste al control prenatal? La busco, la capto y garantizo todas las estrategias o intervenciones para que puedan nuevamente seguir el control prenatal con su grupo de médicos y enfermeras tratantes. Otro punto muy importante es la identificación de los exámenes de laboratorio anormales y las ecografías anormales. Y es un trabajo que tenemos que realizar en forma articulada con laboratorio clínico, con los servicios de radiología, con nuestros ginecólogos que hacen ecografía, que en el momento en que identifiquen que hay un examen anormal, podamos captar esa mujer, captar esa gestante, hacerla llegar a una consulta médica o de enfermería y poder, en este caso, identificamos un riesgo y lo intervenimos oportunamente. Otra de nuestras preguntas del día de hoy, ¿quién puede realizar el control prenatal? Entonces, nuestra resolución 3280-2018, la ruta materna perinatal, dice que el control prenatal puede ser realizado por médico general, por enfermeras y por el ginecobstetra en los casos en que se identifique que hay algún riesgo, que se identifica un riesgo que necesite una atención especializada.
pero lo ideal es que esta mujer en su control prenatal sea atendida siempre por el mismo grupo de profesionales, por su médico, por su enfermera, por su nutricionista, y eso garantiza una mayor adherencia y que la paciente cumpla en forma frecuente y adecuada las citas y las consultas que recomendemos en su control prenatal. Entonces, todos los que estamos aquí sentados, médico, enfermera, ginecobstetra, podemos hacer un control prenatal. Y es una responsabilidad de todos hacer un control con calidad, con la recomendación de la guía de práctica clínica y con la recomendación del lineamiento técnico de la ruta materno-perinatal. ¿Qué otras atenciones? Entonces, médico y enfermera hacemos control prenatal. Pero, ¿qué quedó en nuestra resolución 3280 de 2018? Antiguamente mandábamos a nutrición solamente las pacientes o que tenían sobrepeso y obesidad o bajo peso. Entonces, todas las pacientes deben ser valoradas por nutrición desde el primer trimestre de la gestación con el fin de orientar y adecuar esa dieta, la anamnesis nutricional, etcétera, y con eso garantizar una adecuada ganancia de peso durante el control prenatal. Entonces, miren que ya el control prenatal no solamente médicos y enfermeras, sino que participan más profesionales de la salud en la atención. Entonces, nutrición. Otro de los profesionales, odontología. Y la valoración por odontología es muy importante. Se recomienda que se realice tanto en el primer trimestre y una segunda valoración de atención bucal en segundo trimestre de la gestación, con el fin de hacer una valoración adecuada de cavidad oral, dientes, tejidos blandos, etcétera, identificar y prevenir si hay una alteración y identificar y manejar la enfermedad periodontal, que la enfermedad periodontal en sí puede desencadenar una respuesta inflamatoria y puede asociarse a algunos eventos negativos o adversos durante la gestación. Otro grupo de profesionales, psicología y trabajo social. Y vamos a ver lo importante de estos profesionales del área de las humanidades, porque quedó en la ruta materno-perinatal que todas nuestras adolescentes deben tener un acompañamiento en una intervención activa por psicología y trabajo social durante toda su gestación. Y adolescente son todas las mujeres de menos de 19 años que se encuentran en gestación. Entonces ya nuestro grupo de profesionales de atención del control prenatal crece, ¿no? Ginecólogo, nutricionista, odontólogo, trabajadora social y psicología. Otras intervenciones, vacunación, que vamos a ver más adelante cuál es el esquema recomendado y que lo debemos garantizar a todas nuestras gestantes. ¿Cuánto debe durar el control prenatal? Entonces la recomendación es que mínimo dure 30 minutos. Sin embargo, hay unas IPS que han ajustado los tiempos porque la primer consulta, la consulta de inscripción, la consulta que hace enfermería, tiene muchas actividades y muchas intervenciones y algunas de las IPS han ajustado sus tiempos y han dejado más de 30 minutos con el fin de garantizar que todas estas acciones del control prenatal se puedan dar. Y las consultas de control, la recomendación es que duren menos de 20 minutos. Pero hay que tener en cuenta, es un reto y que nuestras mujeres ingresen al control prenatal antes de la semana 10. Pero desafortunadamente no podemos ser ajenos a que podemos encontrar barreras administrativas, sociales, culturales o geográficas y que desafortunadamente algunas de nuestras mujeres van a ingresar tardíamente al control prenatal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el primer control prenatal, si inicia antes de la semana 26, tenga una duración mínima de 40 minutos, porque ya hemos perdido mucho tiempo donde pudimos haberle dado información y educación a nuestras gestantes. Entonces, si inicia tardíamente el control prenatal, mínimo 40 minutos de duración para poder hacer una identificación adecuada del riesgo, poder hacer una evaluación integral de la gestante y, punto muy importante, realizar todas las actividades de educación en salud, signos de alarma y lo necesario para nuestras gestantes. La frecuencia de control prenatal. Estas recomendaciones de control prenatal son para aquellas mujeres de bajo riesgo,
o sea, donde no identificamos un riesgo biológico o un riesgo psicológico o social que pongan en riesgo la gestación y su producto. Entonces, en condiciones de bajo riesgo, la frecuencia del control prenatal es que se realice cada mes hasta la semana 36, o sea, cada 4 semanas hasta la semana 36, y esta es una información que muy claramente debe ser conocida por la paciente. Porque ¿qué hemos encontrado en algunas ocasiones? Que si es una paciente de bajo riesgo y el embarazo es de curso normal, de pronto la gestante piensa que no es necesario asistir cada mes. Y en cada consulta, en cada control prenatal, ahí es donde nosotros podemos identificar si hay un cambio del riesgo, si hay una enfermedad, si mi paciente asistió a urgencias y el riesgo lo cambia. Entonces, tengamos en cuenta la frecuencia mensual hasta la semana 36 y quincenal hasta la semana 40. Quincenal hasta la semana 40. ¿Cuándo debe ser valorada por el ginecobstetra? Entonces, guía de práctica clínica recomienda que la gestante puede ser valorada por el ginecólogo en la semana 28 a 32 y nuevamente una valoración en la semana 34 a 36. Pero si ustedes, médicos, enfermeras, identifican que hay un riesgo, una condición de riesgo biológica que se presente antes, debe ser canalizada oportunamente a ginecobstetra o a la subespecialidad que se considere pertinente. Y estos son los atributos que debe tener un control prenatal precoz. Recordemos la importancia de que inicie el control prenatal antes de la semana 10 y lo ideal es que todas tuvieran una consulta preconcepcional. Periódico, esta información debe conocerla muy bien la paciente, debe realizarse en forma mensual hasta la semana 36 y quincenal hasta el momento del parto. De buena calidad, y por eso estamos aquí sentados, tenemos que nuevamente repasar, leer esta guía de práctica clínica, leer y conocer esta resolución 3280 de 2018 y la ruta materno-perinatal para que todos hablemos el mismo idioma y que podamos ofrecerle a nuestras gestantes un control prenatal de las mejores, o sea, con la calidad adecuada, oportuna y poderla acompañar en todo su embarazo para un mejor resultado. Integral. Ya vimos que el control prenatal no solamente lo hace médico y enfermera, sino que realizamos otro tipo de intervenciones. Atención por nutrición, atención por odontología, atención por trabajo social y psicología, si es necesario, vacunas, asesoría en lactancia, etc. Universal, todas las mujeres gestantes que estén habitando en el territorio nacional deben tener acceso al control prenatal. Y de libre escogencia. Y aquí quiero recordar lo que dije en las primeras diapositivas. Qué bueno que nuestra mujer pueda tener su control prenatal en el sitio más cercano a su sitio donde labora, donde vive o donde permanece habitualmente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando tenemos a nuestra paciente sentada en nuestro consultorio y empezamos nuestra consulta médica o nuestra consulta de enfermería? Es muy importante que en la historia clínica queden anotados todos los datos respecto a la identificación del paciente, nombres completos, número de cédula o tarjeta de identidad o el documento que tenga de identificación, ocupación, escolaridad, dirección de residencia, teléfono, acompañante, estado civil, religión, porque todos esos son elementos que nos pueden ayudar a futuro a intervenir o hacer acciones que favorezcan a esta mujer en el caso en que sean necesarias. Después de los datos de identificación, ¿con qué seguimos? Con una anamnesis, y en la anamnesis empezamos con los antecedentes. A veces pensamos que los antecedentes no son muy importantes, y miren los antecedentes patológicos, donde es importante que ustedes evalúen e indaguen si la paciente tiene alguna enfermedad crónica, si tiene o toma o consume algún medicamento para alguna patología, y evaluar e indagar si la paciente ha tenido alguna enfermedad en la gestación actual. Entonces es frecuente que la paciente consulte por los servicios de urgencias por amenaza de aborto, infección de vías urinarias, amenaza de parto pretérmino, y ese
Esos datos que encuentro en el interrogatorio de entrada me cambiarían el riesgo de mi paciente, que inicialmente pude haberlo clasificado como bajo riesgo. Entonces, en los antecedentes patológicos, además de evaluar los antecedentes previos a la gestación, indaguen por los antecedentes patológicos que se presentan en la gestación actual. Antecedentes quirúrgicos. Y aquí tengamos presente el antecedente quirúrgico de cesárea. La cesárea ya de entrada aumenta el riesgo. Vamos a ver en la tabla de clasificación de Herrera Hurtado que solamente me da un punto cuando tengo antecedente de una cesárea. Pero aquí indaguen por qué fue la cesárea o si tuvo una complicación, porque eso puede cambiar la clasificación que tenga de mi paciente. Los antecedentes nutricionales, traumáticos, toxicoalérgicos, y en los toxicoalérgicos hacer énfasis en indagar sobre el tabaquismo, alcoholismo y el uso de sustancias psicoactivas. Trastornos mentales, y hay un antecedente muy importante. Cuando nosotros revisamos las estadísticas de causa de muerte materna y morbilidad materna extrema, a veces nos quedamos con las 3 patologías de causa directa: preeclampsia, hemorragia posparto y sepsis. En Bogotá, la enfermedad tromboembólica ocupó el 4º lugar como causa de muerte materna en los últimos años. Entonces, ese es otro de los cambios de la guía. Desde el control prenatal debemos indagar sobre antecedente de enfermedad tromboembólica, trastornos de hipercoagulabilidad, y desde el primer control prenatal debemos hacer o aplicar la escala de riesgo para enfermedad tromboembólica. Entonces, miren la cantidad de información que podemos obtener de nuestros antecedentes, y esos que son los generales. Ahora miremos los ginecológicos. Registremos en la historia clínica la menarquia, los ciclos menstruales, la fecha de las 2 últimas menstruaciones. ¿Y por qué es importante la fecha de la última menstruación e indagar la fecha de la menstruación anterior? Me sirve para poder establecer si esa fecha de la última menstruación es confiable para hacer el cálculo de la edad gestacional. Y si esa fecha de la última menstruación es confiable, puedo poder definir cuál es la fecha probable de parto y con mi paciente a través del tiempo establecer el plan de parto. Entonces, fecha de la última menstruación, lo anoto en mi historia clínica, hago correlación con mi ecografía y establezco la edad gestacional. Importante indagar sobre los métodos anticonceptivos y el último que utilizó la paciente. Ahí tengamos en cuenta los métodos hormonales, el dispositivo intrauterino, el método hormonal oral o el método hormonal inyectable o el subdérmico. Si la paciente estuvo planificando los últimos 3 meses antes de su última menstruación con un método hormonal, pierde la validez la fecha de la última menstruación. Entonces, registremos eso en la historia clínica. Antecedentes de infecciones de transmisión sexual, incluidos sífilis, VIH. Eventos de interés en salud pública: sífilis gestacional, sífilis congénita, transmisión materno-infantil de VIH, transmisión materno-infantil de hepatitis B. Entonces, registremos en la historia clínica, pero indaguemos, exploremos, preguntémosle a la paciente si ha tenido previamente una infección de transmisión sexual. Otro antecedente: historia y tratamiento de infertilidad y tamización de cáncer de cuello uterino. En los antecedentes ginecobstétricos hacemos mucho énfasis en la historia obstétrica detallada. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo anote la fórmula obstétrica, por ejemplo, G4 para 3, ¿G4 qué significa? Que la paciente ha tenido 4 gestaciones. ¿Y para 3 qué significa? Que ha tenido 3 partos. Pero miren que si no indago uno por uno cómo fue el desenlace de ese embarazo, puedo estar no indagando posibles riesgos que tiene la paciente. Entonces hay que anotar uno por uno cómo fue cada embarazo, cómo fue el curso de esa gestación, cómo terminó esa gestación, cómo fue el resultado perinatal. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la paciente G4 para 3, mi paciente puede decirme: no, el segundo embarazo, mi bebé era muy gordito, muy bonito, pesó 4.200 gramos y sangré tanto que me pusieron sangre. Cambia, ¿cierto? Nos cambia el riesgo. Entonces, indaguen uno por uno cómo fue
cada una de las gestaciones. Otro punto importante en la fórmula obstétrica es el periodo intergenésico y la fecha de terminación de la gestación anterior. Entonces, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Que desde la finalización de un embarazo y el siguiente embarazo, ese tiempo o ese periodo intergenésico tiene que ser mayor a 24 meses. Entonces, la fecha del último parto y la fecha de la última menstruación me pueden evaluar o establecer si hay un riesgo por el periodo intergenésico corto. Y, por el contrario, periodo intergenésico prolongado, o sea, la diferencia o el tiempo entre la última gestación y la actual, si es mayor a 10 años, también aumenta el riesgo de esta gestación. Como les decía previamente, es importante que ustedes realicen una muy buena historia clínica detallada de todos los antecedentes obstétricos y que indaguen si la paciente tuvo antecedente de placenta previa, hemorragia posparto, infecciones de vías urinarias a repetición en los embarazos anteriores, el antecedente de preeclampsia, el antecedente de diabetes gestacional. Desafortunadamente, en obstetricia, muchas de las condiciones tienden a repetir. Entonces, si yo tengo una paciente con antecedente de preeclampsia, ¿qué puedo decirle? Señora, tiene riesgo de recurrencia de su preeclampsia en un 30-40%. El riesgo de hemorragia posparto, el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, riesgo de diabetes gestacional, riesgo de parto pretérmino, y ahí en este caso habrían antecedentes que podemos intervenir y mejorar el resultado de esa gestación. Entonces tengamos en cuenta todos los antecedentes obstétricos para poder hacer un abordaje más integral de nuestra mujer. Y la valoración psicosocial, miren que desde que llega la paciente y entra al consultorio, nosotros podemos evaluar si es una paciente que llega con los hombros caídos, triste, etcétera, y ahí podemos empezar a evaluar si hay alguna alteración de su esfera mental o social. En la historia clínica debemos diligenciar y debemos indagar sobre la estructura familiar. Cada vez vemos más mujeres solteras, madres cabeza de familia, trabajadoras, con estrés laboral, que pueden afectar el curso de su gestación. Entonces hay que preguntarlo, hay que indagarlo y hay que registrarlo en la historia clínica. Otro punto muy importante, si es una gestación deseada, si es una gestación programada, si asistió a la consulta preconcepcional, si hay violencia, si hay consumo de sustancias psicoactivas. Y para esto, la guía de práctica clínica y el lineamiento técnico nos da unas herramientas que ustedes ya conocen y que siguen vigentes. Y es la aplicación de la escala de riesgo biológico y psicosocial de Herrera Hurtado, que todos ya estamos muy familiarizados con el uso de esa escala, pero nos sirve y es muy útil porque nos sirve para clasificar el riesgo obstétrico, el riesgo psicosocial y poder orientar al nivel de atención a nuestras pacientes. Entonces tengan muy presente esta escala psicosocial de Herrera Hurtado, la vamos a ver más adelante. Como les decía previamente, dentro de nuestro equipo, los que nos acompañan a hacer el control prenatal, deben acompañarnos psicología y trabajo social. Y la resolución es muy clara y nos invita para que todas nuestras adolescentes sean acompañadas durante el control prenatal por esas dos especialidades. Y siguiendo con el tamizaje, con las intervenciones que hacemos a nivel psicosocial, es importante que hagamos este tipo de tamizaje y que a veces lo dejamos o lo hacemos pasar en alto. Es el tamizaje de violencia doméstica y el tamizaje de riesgo de depresión posparto. ¿Por qué es importante y qué hemos visto? El año pasado tuvimos 3 muertes maternas por suicidio, en donde cuando se hizo el análisis de esas historias clínicas de esas mujeres que fallecieron, esas mujeres nos daban, o sea, como que ellas buscaban ayuda, y durante las consultas que tuvieron ambulatoriamente y las consultas que tuvieron por urgencias, nunca pudimos identificar que había violencia, nunca pudimos identificar que eran mujeres que tenían depresión y terminaron sus vidas con un suicidio. Entonces, el tamizaje de violencia y el tamizaje de depresión es obligatorio que lo realicemos durante el control prenatal.
Y no es difícil, miren el tamizaje de violencia, son 2 preguntas orientadoras y que no nos quitan más de 1 minuto en el control prenatal. Entonces, la primera pregunta es si en el último año la mujer, nuestra gestante que tenemos al frente, ha sido golpeada, bofeteada, lastimada físicamente, agredida psicológicamente. Y la otra pregunta es si durante el embarazo igualmente ha sido lastimada, golpeada, bofeteada o lastimada psicológicamente. Y si alguna de esas 2 preguntas, la respuesta es positiva por parte de nuestra gestante, debemos iniciar una atención integral, tener el acompañamiento de psicología, trabajo social, y la violencia es un evento de notificación obligatoria, entonces tenemos que activar las rutas para garantizar la protección de estas mujeres. Otro elemento es el riesgo de depresión posparto. Es obligatorio que se haga tamizaje de depresión posparto en la semana 28 de control prenatal. Entonces, al inicio y en la semana 28. Y son 2 preguntas muy sencillas igualmente, que vamos a ver que podemos enlazarlas con la escala de riesgo psicosocial de Herrera Hurtado. Entonces, las preguntas de depresión posparto. Si en el último mes la paciente se ha sentido triste, deprimida, sin esperanza o con poco interés en realizar sus actividades del día a día. 2 preguntas sencillas y con eso podemos indagar o poder sospechar si mi paciente tiene riesgo de depresión posparto. Y esta es la escala de riesgo psicosocial. Las enfermeras son maravillosas porque tienen mucha experiencia en aplicar en la consulta y son las que más juiciosamente hacen la tarea cuando hacen la evaluación del riesgo psicosocial. No es difícil evaluarlo, son preguntas sencillas, pero con eso podemos identificar si nuestra paciente tiene tensión emocional, humor depresivo, síntomas neurovegetativos o si hay fallas en el soporte familiar. Y si esta escala, si la calificación es positiva, entonces ¿qué debemos hacer? Intervención por psicología y por trabajo social. Entonces pienso que el control prenatal, una de las dificultades que hemos tenido es esto, nuestra valoración psicosocial, evaluar el soporte familiar, evaluar violencia, evaluar depresión posparto y evaluar el riesgo psicosocial. Pero hay que hacerlo y con eso vamos a mejorar los resultados del control prenatal de nuestras mujeres. Y esta es la clasificación del riesgo obstétrico que está en la guía de práctica clínica y en nuestro lineamiento técnico. Entonces la clasificación del riesgo obstétrico tiene cada uno de estos ítems puede calificarse de 1 o 3 de acuerdo al riesgo, y el riesgo obstétrico se clasifica como alto si la puntuación es mayor a 3. Entonces miremos algunos de los ejemplos del riesgo obstétrico en donde de entrada en el primer control prenatal puedo identificar que mi paciente tiene un alto riesgo obstétrico. Entonces, ¿qué evaluamos? Primero que todos los antecedentes reproductivos. Si mi paciente ha tenido más de 5 partos, miren, aquí está en color rojo, una calificación mayor a 3. Historia de infertilidad, historia de hemorragia posparto. Entonces, por favor, los invito a que hagamos una muy buena anamnesis de nuestras mujeres. Antecedente de un hijo con un peso mayor a 4.000 gramos, o antecedente de un hijo con un peso menor a 2.500 gramos, o sea, bajo peso al nacer. Hipertensión arterial crónica, 2 cesáreas, miren la diferencia, con una cesárea previa me da una calificación de 1. Y una mujer que solamente tenga una cesárea previa, una calificación de 1, puede seguir siendo vista en control prenatal por el médico y la enfermera en su prestador primario. O sea, no tengo por qué remitirla al ginecólogo. La remito al final de la gestación para evaluar su plan de parto. Miremos más ejemplos. Entonces, antecedente de 2 o más partos pretérminos. De entrada, ya sé que tiene más de 3 puntos, remito oportunamente, porque si ya tengo identificado el riesgo de parto pretérmino, puedo intervenir en el control prenatal, o sea, el ginecobstetra puede realizar intervenciones, y en este caso farmacológicos con progesterona, y mejorar el resultado perinatal. Antecedentes personales, miren nuestras adolescentes, ojalá no tuviéramos niñas menores de 14 años embarazadas. Menos de 14 años ya me da una puntuación de 3 y nuestras adolescentes hasta 19 años una puntuación de 1. O sea, una adolescente hasta los 19 años
puedo seguir atendiéndola en mi prestador primario. Mujer de más de 35 años, ya es alto riesgo y debería ser remitida a valoración por ginecobstetra. Otras condiciones que me dan alto riesgo: enfermedad renal, diabetes, VIH, enfermedad cardíaca, etc. Y durante la gestación, entonces la clasificación del riesgo tiene que ser continua y en cada control. Si mi paciente durante el control prenatal ha estado hipertensa, tiene preeclampsia, ruptura prematura de membranas, identifico una restricción del crecimiento intrauterino, ya me cambia mi riesgo de bajo riesgo a un alto riesgo. Y aquí está cómo interpretamos el riesgo obstétrico. Entonces tengamos presente que si la sumatoria de este puntaje que indago en el control prenatal es mayor a 3, el riesgo biológico es alto. Si la puntuación es 0, 1 o 2, el riesgo biológico es bajo y puedo seguir atendiendo a mi gestante en el primer nivel de atención. Examen físico, el examen cefalocaudal, en el primer control prenatal la talla, el peso, examen cardiopulmonar, examen del abdomen, examen de extremidades, el examen neurológico. O sea, el examen cefalocaudal no podemos omitir ninguno de los sistemas mientras estemos haciendo el examen físico. Valorar el estado nutricional, la valoración ginecológica de acuerdo a la revisión por sistemas y la sintomatología que tenga nuestra paciente, ¿listo? Y ya al final, después de la semana 24 de gestación, es importante que tengamos en cuenta la altura uterina, las maniobras de Leopold y siempre escuchar la frecuencia cardíaca fetal. En cuanto al índice de masa corporal, tengamos en cuenta que ya todas nuestras gestantes deben ser valoradas por nutrición. Y el índice de masa corporal, desde el primer control prenatal, me va a predecir cuál es la ganancia de peso que debe tener mi paciente durante todo el control prenatal. Entonces, es diferente la ganancia de peso de una mujer que tenga un índice de masa corporal por debajo de 20, o sea, que tenga un bajo peso o esté desnutrida, donde las metas de ganancia de peso deben ser de 12 a 18 kilos. Si el índice de masa corporal de mi paciente es normal, de 20 a 24, la ganancia de peso estimada en todo el control prenatal es de 10 kilos. Y si mi paciente tiene sobrepeso u obesidad, no voy a llevarla a que baje de peso durante el embarazo, pero sí que la ganancia de peso máxima sea entre 6 y 7 kilos en toda la gestación. Además de que hago el análisis de la masa corporal, debo registrar la curva de incremento de peso del embarazo en el carné materno perinatal. ¿Qué más debo tener en cuenta en el control prenatal? Los exámenes paraclínicos y ecografías. Y en esta tabla quería resumir los exámenes que debemos pedir y los exámenes nuevos que quedaron por la resolución. Entonces, empecemos. El primero que está en nuestra lista es el hemoglobina hematocrito. Miremos, lo pedimos en primer trimestre y en tercer trimestre, y con eso que estoy impactando, evalúo si mi paciente tiene anemia. ¿Listo? El urocultivo voy a pedirlo antes de la semana 16, o sea, ideal en el primer control prenatal, y el urocultivo me sirve para identificar y orientar el tratamiento en el caso en que encontremos una bacteriuria asintomática. Todo urocultivo que me muestre que hay una bacteriuria asintomática durante la gestación, hay que tratarlo. Los esquemas de antibióticos recomendados de acuerdo a lo que el germen que hayamos encontrado en el urocultivo, y los esquemas, no se recomiendan esquemas cortos, esquemas de 7 días de acuerdo al germen, y un urocultivo de control. Hemoclasificación, debemos tenerla desde el primer control prenatal, la hemoclasificación por laboratorio clínico, no por la cédula, ¿listo? Tamizaje para VIH, importante, de los exámenes que hacemos en el control prenatal, este tiene unas consideraciones muy importantes y es la asesoría pre-test y post-test. El examen de VIH lo hacemos en el primer control prenatal y en la semana 32. Y si en el momento del parto no tiene tamizaje mi paciente, hacemos una prueba de VIH en el momento del parto. La prueba rápida treponémica, este es un cambio en la guía desde el año 2014.
O sea, la prueba treponémica me sirve para hacer búsqueda y tamizaje de sífilis. Entonces lo voy a solicitar en cada trimestre y en el momento del parto. ¿Qué es hepatitis B antígeno de superficie en el primer control prenatal? ¿Qué es el deber ser? Desde el año 2013 hay una resolución que recomienda la realización de las pruebas rápidas. La resolución de 3280 del 2018 recomienda que se realice la prueba rápida treponémica en el sitio de atención a la gestante y en el primer control prenatal. Entonces, esa es una tarea que tienen todas las instituciones, garantizar las pruebas rápidas que se realicen en el control prenatal para poder tener el resultado en ese momento del control. Tamizaje para patología cervical, ya sabemos que cambió la guía de tamizaje, entonces de acuerdo a la edad de la paciente, vamos a tamizar con citología vaginal o con pruebas para BPH. Miren lo nuevo, tamización para rubiola IgM antes de la semana 16. Entonces, si yo tengo una paciente que logré hacerle consulta preconcepcional, hice tamizaje para rubiola y la vacuné, no debería hacerle tamizaje en el control prenatal. Pero si no lo tenemos, debemos tamizar para rubiola antes de la semana 16. Quedó incluido el tamizaje para toxoplasmosis con la solicitud de toxoplasma IgG e IgM, glucosa en el primer control prenatal, la prueba de tolerancia oral a la glucosa en la semana 24 a 28, tamizaje vaginorrectal para estreptococo del grupo B y tamizaje de Chagas en zonas endémicas. Entonces, ¿cómo interpreto la prueba de tolerancia oral a la glucosa? La solicito en la semana 24 a 28, ahí están los valores normales. Si veo que hay un solo valor anormal, hago el diagnóstico de diabetes gestacional y direcciono a ginecobstetra. Estos son los valores. Si sale mayor a 92 miligramos la basal, a la hora mayor a 180 o a las 2 horas mayor a 153, hago diagnóstico de diabetes gestacional y remito oportunamente. Con toxoplasma IgG e IgM, si salen negativas, significa que no hay una seroconversión y hago tamizaje mensual con toxoplasma IgM. En cuanto a las ecografías, la ecografía en la semana 11-14, que me sirve para hacer tamizaje de aneuploidías, debe ser realizado por ginecólogo con entrenamiento, y la ecografía en la semana 18 a 24 para identificar posibles anomalías estructurales. Pero si encuentro que durante el control prenatal la ganancia de peso, la ganancia de altura uterina no es la adecuada, puedo y debo realizar una ecografía obstétrica para poder hacer evaluación de o identificar bajo peso o restricción del crecimiento intrauterino. Esto es lo que había dicho de la prueba rápida treponémica trimestral. Si sale positivo, sospecho un caso de sífilis, garantizo tratamiento con penicilina benzatínica y solicito la prueba BDRL, que es la prueba confirmatoria. En cuanto a micronutrientes, importantísimo que ustedes hagan una muy buena evaluación del estado nutricional. Lo recomendado es la formulación de ácido fólico desde la consulta preconcepcional hasta la semana 12 de gestación. Pero si en la anamnesis nutricional yo identifico que hay una falta, o sea, hay un déficit en el consumo o en la ingesta de ese micronutriente, puedo recomendar el consumo de ácido fólico hasta el final de la gestación. Suplemento de calcio, 1200 miligramos. A veces las pacientes no lo toleran, pero debemos hacer lo posible para que consuman su calcio, 1200 miligramos día desde la semana 14 hasta el momento del parto, y con eso estamos impactando la severidad y la aparición de la preeclampsia. Y hierro durante toda la gestación, excepto si la paciente tiene una hemoglobina mayor a 14 gramos por decilitro. En cuanto a vacunación, sigue vigente la vacunación contra influenza gestacional a partir de la semana 14, tosferina a partir de la semana 26 y toxoide tetánico y diftérico de acuerdo al estado de vacunación a partir de la semana 20, una dosis inicial, un refuerzo al mes y otra dosis de refuerzo al año. Aspirina, ácido acetil salicílico. Miren que son estrategias que podemos iniciar desde el control prenatal de primer nivel, y esto lo puede iniciar el médico general si identifica el riesgo. Ácido acetil salicílico,
dosis de 75 a 100 miligramos día desde la semana 12 hasta el momento del parto. ¿Y a quiénes? O sea, si ustedes identifican una paciente con riesgo de preeclampsia, inícienlo inmediatamente, mientras la paciente con riesgo accede a la consulta con especialista. Paciente con alto riesgo de preeclampsia, aquella que ya tuvo antecedente de preeclampsia, o es renal crónica, tiene alguna enfermedad autoinmune como lupus, síndrome antifosfolípido, diabética o hipertensa crónica. Solo con un factor de riesgo empezamos ácido acetilsalicílico, 100 miligramos vía oral desde la semana 12. Y con riesgo moderado, si tiene dos factores de riesgo, si es primigestante, si tiene más de 40 años, periodo intergenésico mayor a 10 años, si tiene embarazo múltiple, y sería otra de las indicaciones para iniciar el ácido acetilsalicílico. ¿Qué vamos a hacer con nuestra paciente? Entonces ya hicimos un buen interrogatorio, un examen físico completo, solicitamos los paraclínicos, utilizamos nuestra escala de clasificación de riesgo de Herrera-Hurtado, hicimos tamizaje de depresión posparto, tamizaje de violencia, tamizaje del riesgo psicosocial, pero tenemos que dar más información. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra mujer y su familia y su compañero? También es importante, como parte de todo el tema de humanización, que la gestante ingrese a la consulta con su acompañante y el acompañante que ella elija. ¿Listo? Vamos a promover la lactancia materna exclusiva mínimo por 6 meses. Vamos a orientar a nuestra paciente para que haga las 7 sesiones del curso de preparación de la maternidad y paternidad. Vamos a entregar el carné materno perinatal y enseñarle que siempre debe tenerlo con ella, sobre todo cuando va a los sitios de urgencias. Vamos a educarla sobre los sitios de atención y sitio de parto. Vamos a dar información sobre la sentencia C355 de 2006, que es interrupción voluntaria del embarazo. Debe quedar registrado que se da información y asesoría de esa sentencia, lo ideal en el primer control prenatal. Y que accedan a una cita o una asesoría anticonceptiva para que la paciente pueda elegir en el puerperio cuál es el método de anticoncepción de acuerdo a los criterios de elegibilidad que va a acceder después del parto. ¿Listo? Eduquemos en signos de alarma antes de la semana 20, importantísimo, sangrado, dolor, fiebre, síntomas urinarios. Y después de la semana 20, síntomas y signos de alarma que me orienten para poder identificar tempranamente preeclampsia, sepsis, hemorragia. ¿Listo? En nuestra consulta de control, siempre que evaluemos nuestra paciente, apliquemos la tabla de clasificación de riesgo, reevaluemos el riesgo y siempre hagamos como esa lista de chequeo para verificar que todas las intervenciones necesarias haya tenido acceso nuestra paciente. Si encuentro que mi paciente está hipertensa, ¿qué hago? Remito inmediatamente a mi servicio de urgencias. Reevalúo el riesgo de enfermedad tromboembólica y a la semana 28 aplico la escala de riesgo de presión postparto. Y ya en mi última consulta establecemos con nuestra paciente nuestro plan de parto. Entonces, esta imagen que está acá hace referencia al examen obstétrico que tenemos que hacer, nuestras maniobras de Leopold, porque ahora nos quedamos solamente con ecografía para evaluar a nuestras pacientes. No, una muy buena evaluación de la presentación, situación, etcétera. Puedo definir si mi feto está cefálico, si está longitudinal, si la altura uterina tiene una ganancia de altura uterina adecuada, si tuvo una altura uterina, una buena ganancia de peso, y con eso vamos a definir nuestro plan de parto. Eduquemos a nuestra paciente no solamente con los signos de alarma, sino también con los signos que puede presentar y que son un indicio de que está iniciando su trabajo de parto y que debe asistir a su clínica u hospital para la atención de parto. Bueno, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes de control prenatal. Vamos a abrir un espacio para preguntas.
Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí en el auditorio? Bueno, tenemos una pregunta. María Herrera. Entonces, ¿cuál es el mejor método para detectar diabetes gestacional? Bueno, muy bien esa pregunta. Cuando revisamos la tabla de paraclínicos que debemos hacer en el control prenatal, está el tamizaje con la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos en la semana 24 y 28. Ya no hacemos el test de O'Sullivan que se hacía en una época con 50 gramos. Quedó establecido que, miremos acá nuevamente, quedó establecido que hacemos la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y con solo un valor alterado, miren aquí la referencia, la basal mayor a 92, a la hora mayor a 180 o a las 2 horas mayor a 153. Con solo un valor alterado ya hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Listo. Y aspirina. Sí, desafortunadamente en el mundo y en Colombia la preeclampsia sigue siendo la principal causa de muerte materna. Y como ustedes saben, la muerte materna es un evento intolerable que en la mayoría de veces es prevenible, evitable e intervenible. Entonces miremos nuevamente la recomendación para el ácido acetilsalicílico, o sea, para la aspirina. Recordemos que desde el primer nivel, o sea, desde el nivel primario, médico general que hace control prenatal, o enfermera que capta que la paciente tiene factores de riesgo para preeclampsia, se puede indicar el ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿a quiénes? Primero que todo, si la paciente me dice, tuve preeclampsia en el embarazo anterior, ya es factor de riesgo. Si es hipertensa crónica, si es diabética, o si tiene un antecedente de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, clasifica para empezar ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos desde la semana 12. Y riesgo moderado si tiene dos factores de riesgo, que está aquí en el lado derecho de la diapositiva. Entonces pongamos un ejemplo. Si llega mi paciente con 40 años y primer embarazo, miren que aquí ya cumple dos factores de riesgo, hay que empezar aspirineta. O primer embarazo y embarazo múltiple, que a veces tenemos nuestra adolescente de 18 años embarazada con gemelos, clasifica. O el antecedente familiar de preeclampsia. Entonces con dos factores de riesgo, el listado que está en la parte derecha, hay que iniciar. Sí, allá hay una pregunta. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Para el inicio del ASA tenemos una pequeña controversia, sé que es para la placentación inicial de semana número 12, pero para el inicio tardío de las pacientes en control prenatal, lo iniciamos hasta semana 18, hasta semana número 20. Semana 20, porque ya después no vamos a tener ningún beneficio. Pero entonces miren lo importante que empiece mi paciente antes de la semana 10. Sí. Acá hay otra pregunta, allá hay otra pregunta. En términos legales, ¿hasta cuándo es permitido, digamos, que una paciente teniendo lupus eritematoso sistémico, que ha salido embarazada 3 veces, que ha tenido antecedente de 2 abortos anteriores, ha estado en UCI, se le comenta pues la interrupción voluntaria del embarazo, en el momento con proteinuria de 1000, hipertensa, con medicamentos de lupus, hasta cuándo pues se permitiría que legalmente que continuara su embarazo? O sea, ya de entrada clasificamos que es una paciente de muy alto riesgo obstétrico, o sea, es una paciente que debe ser valorada, o sea, una atención integral por medicina materno-fetal, nefrología, etcétera, y ya sabemos que el riesgo de preeclampsia y de complicaciones derivadas del lupus y con esos antecedentes va a ser pésimo. Junta multidisciplinaria para ver hasta qué tiempo se puede llevar esa gestación con todas esas complicaciones y comorbilidades. Pero es una paciente de muy alto riesgo que nuevamente si vamos hacia atrás, lo ideal sería que accediera a una consulta preconcepcional y en la consulta preconcepcional yo evalúo cómo está el estado de su patología y que lo ideal sería que llegara en las mejores condiciones a su embarazo. O sea, es un embarazo de muy alto riesgo. Hay que darle información sobre interrupción voluntaria del embarazo y ella debe tomar la decisión, una decisión informada
decidir si asume el riesgo de continuar su gestación a pesar de todos los riesgos que puede poner en riesgo la vida tanto de la paciente como de esa gestación, y ofrecer también la interrupción voluntaria del embarazo, y debe quedar muy bien anotado en la historia clínica que se asesoró. Gracias. Sí. Espera un segundo porque si no, no escuchan las otras ciudades que están conectadas. Buenas noches. Con la parte de la dosis de la aspirina, ¿hay alguna literatura que nos dice que se puede dar hasta 150 miligramos y que se ha visto mejores resultados? Entonces, ahí... Sí, esta es la recomendación guía de práctica clínica, que fue una guía que se realizó aquí en Colombia con toda la metodología GRADE, y pues que la mejor evidencia y que se recomienda para nuestra población de 75 a 100 miligramos. Y otra pregunta, en todo lo que hablamos de las generalidades del control, no mencionamos la parte de las pacientes hipotiroideas. Hay muchas que ya vienen con hipotiroidismo, sí, o hay otras que hacen un hipotiroidismo gestacional. Sí, bueno, ya no hay hipotiroidismo gestacional, lo que pasa es que lo tamizamos, y miren que hay muchas aseguradoras, y yo sé que muchas de las personas que están acá hacen tamizaje del hipotiroidismo porque desafortunadamente es una patología que no la estamos diagnosticando adecuadamente. Y muchas veces una oportunidad que tenemos para hacer diagnóstico es durante el control prenatal. No quedó en la resolución, pero si ustedes, o sea, la resolución es lo mínimo que vamos a hacer en mi paciente de bajo riesgo. Pero si ustedes consideran que por pertinencia médica deben hacer alguna evaluación adicional, ejemplo, le tomo el prótesis de flujo vaginal, ejemplo, veo que hay sintomatología bizarra, ¿sí? Porque durante el embarazo hay muchos síntomas inespecíficos que pueden confundirse con hipotiroidismo, pero si ustedes consideran que deben hacer tamizaje, hagan tamizaje con TSH y estamos identificando hipotiroidismo. Y miremos nuestra tabla de clasificación del riesgo. Entonces, aquí otras enfermedades podríamos incluir el hipotiroidismo dentro de este grupo y ya me clasifica el riesgo a 3, o sea, alto riesgo. Pero hay que buscarlo, y si no buscamos hipotiroidismo, no vamos a encontrarlo. De 2.5, hasta 2.5, y menos de 2.5, anormal. Hay unas, de acuerdo a los estudios, puede cambiar por trimestre. Entonces 2.5 en el primer trimestre, 3 en el segundo y 2.5 en el tercero. Un punto de corte. Bueno, en cuanto a la citología vaginal, bueno, recordemos que desafortunadamente nuestras mujeres siguen falleciendo aquí en nuestro país por cáncer de cuello uterino, y que los porcentajes de tamizaje para patología cervical no son los adecuados a pesar de todo lo que se está haciendo. Si la paciente, y aquí lo dice la resolución, debo completar el tamizaje con citología vaginal, con citología es lo que se recomienda en la gestante, en el momento en que capte a la gestante, si no está en el, o sea, si no está dentro del esquema de tamización. O sea, ¿se puede tomar citología vaginal en el embarazo? Sí, sí podemos hacer. De pronto es una de las únicas oportunidades para captar a esa mujer. Atrás hay otra pregunta. Sí, allá. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida específicamente al manejo de las pacientes que tienen riesgo de su inmunización por incompatibilidad de RH. Sí. Digamos que en mi caso particular, y me gustaría que me lo aclararan, en Colombia no existe un protocolo establecido que uno pueda consultar, porque en 3280 nos dice 300 microgramos de inmunoglobulina ante D 72 horas, en las primeras 72 horas posparto, sí. Pero por ejemplo el manejo de inmunoglobulina anti-D en el embarazo, sí, o sea, ¿al cuánto tiempo lo colocamos? La verdad no tengo conocimiento o sea, de que exista un protocolo nacional. Digamos que los que he podido consultar no han sido colombianos, entonces si tenemos de pronto alguna guía o alguna instrucción de cómo manejar esas pacientes que tienen que salen con esos CUMS indirectos positivos, o que de entrada llegan a la primera consulta, tienen antecedente de algún evento sensibilizante y no saben si se les colocó inmunoglobulina anti-D. Sí, entonces sí, lo que dice es cierto, la resolución
recomienda colocar la globulina anti-D en el posparto. Ya quedó claro. Si la paciente es RH negativo y el recién nacido es RH negativo, perdón, RH positivo y no se ha isoinmunizado, ¿listo? Ese es el deber ser, que coloquemos la inmunoglobulina en posparto. Ya si mi paciente tiene un CUMS indirecto positivo, ya estaría isoinmunizada. Y ahí sí estamos fallando mucho en canales de comunicación, porque hubiera podido yo evitar ese evento si en la gestación anterior hubiera colocado el Resuman, o sea, la inmunoglobulina anti-D. No hay protocolos y no quedó en la guía de práctica clínica porque la isoinmunización RH ya hace parte de una patología específica. Entonces ya saldría de la ruta materno-perinatal, que es la para la paciente de bajo riesgo, pero no hay protocolos establecidos en el país. La recomendación es que si la paciente es RH negativa, no sea isoinmunizado, o sea, el CUMS indirecto es negativo, coloquemos la inmunoglobulina anti-D en la semana 28. Ese es protocolo internacional, es una recomendación. Y muchas EPS lo están garantizando. Bueno, ecografías. Recordemos que esta es recomendación para embarazo de bajo riesgo, o sea, una paciente que no tiene patologías, buena ganancia de peso, buena ganancia de altura uterina, no tiene ninguna comorbilidad, o sea, no hay diabetes, no hay hipertensión, no hay infecciones urinarias, etc. Ecografía en la semana 11-14, en la ecografía en la semana 18-24. Son las dos ecografías recomendadas en condiciones de bajo riesgo. Y vacunas, entonces las recomendadas, recordemos que son estas: influenza, tétanos y tosferina. Y contraindicada cualquiera que tenga o esté relacionada con virus vivos atenuados. O sea, fiebre amarilla no es virus vivos atenuadas, pero si mi paciente es de una zona endémica o viaja a una zona endémica, la podríamos colocar. El resto de vacunas estarían contraindicadas. Sí, curva de glicemia ya. Entonces, quiero dejarles esta diapositiva para que recordemos los paraclínicos de control prenatal. La curva cambió, ya no vamos a pedir O'Sullivan como antes, sino curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos en la semana 24 a 28. Y un tamizaje que no estamos haciendo de rutina y nos llegan a la sala de partos sin ese tamizaje y aumenta el riesgo de sepsis neonatal, es el tamizaje rectal y vaginal para estreptococo de grupo B en la semana 35-37. Sí, si una paciente llega con más de 30 semanas al control prenatal, un ingreso tardío y no tiene la curva de tolerancia oral a la glucosa, no sería muy útil, la podemos pedir, pero entonces tendríamos que interpretarlo de acuerdo a las características. Pero lo ideal es hacerla en esta semana porque es cuando se presentan los mayores cambios a nivel de resistencia a insulina en la gestante. O sea, sí se la podríamos pedir, la curva. Si la paciente tiene antecedentes de preeclampsia y que no puede seguir en cuanto a la preeclampsia, si la paciente tiene antecedente de preeclampsia y le inicio el ácido acetil salicílico, lo continúo hasta que termine la gestación. Pero si ya mi paciente que tuvo antecedente de preeclampsia, le di ácido acetil salicílico y hace una preeclampsia ya al final de la gestación, lo suspendo porque ya pierde, o sea, no sería útil, porque el deber ser es para prevenir la preeclampsia. Listo. Tamizaje de toxoplasma. Entonces, ¿cómo empezamos el tamizaje? Si yo tengo en el primer control un toxoplasma IgG que sale negativo, significa que nunca ha tenido la infección y voy a hacer el tamizaje mensual con toxoplasma IgM hasta el momento del parto. Ese es el primer escenario. Segundo, toxoplasma IgG positivo, significa que la paciente tuvo la infección o la tiene actualmente. Entonces, si tiene un IgG positivo, pido inmediatamente el IgM. Si el IgM sale positivo, significa que posiblemente mi paciente tenga la infección activa. Entonces, ya que tengo que hacer, no me quedo con la paciente en primer nivel, la remito para que la vea el ginecobstetra. ¿Y cómo continúo con el abordaje? Entonces, si tengo IgG e IgM, significa que tiene una infección reciente. Y ahí, ¿qué hago? Si tiene menos de 16 semanas, solicito el test de avidez.
y de acuerdo al resultado lo interpreto como una infección reciente o como una infección de más de 6 meses. ¿Listo? Y si tiene más de 16 semanas, solicito el toxoplasma IgA. Pero entonces aquí el mensaje es, si ustedes tienen toxoplasma IgG negativo, piden IgM negativo hasta el momento del parto. Y si se positiviza, significa que hay 0 conversión en el embarazo y ya me cambia el riesgo de mi gestación y tengo que remitir la medicina materno-fetal. ¿Listo? Bueno, y 2 preguntas más. Ampliación de la indicación de la citología de la gestante. Bueno, entonces la citología vaginal, si la paciente está por fuera del esquema, se puede tomar durante la gestación e interpretarla y de acuerdo al resultado, pues si sale negativa, se hace el tamizaje de acuerdo a la paciente anual o cada 3 años. ¿Listo? Esa sería una de las indicaciones. Sí, nuevamente lo que habíamos dicho, el tamizaje para hipotiroidismo no quedó en la resolución, no se recomienda en las gestantes de bajo riesgo, pero si ustedes consideran que por pertinencia hay que pedir algún examen adicional, podrían solicitarlo en el control prenatal. No está en el listado, pero lo que les digo, esto es para paciente de bajo riesgo. Podrían solicitarlo si consideran que hay síntomas o que deben hacer el tamizaje para hipotiroidismo. Listo. Bueno, con esto terminamos la presentación. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, por habernos acompañado el día de hoy.